Saludos amigos todos y bienvenidos a este podcast El Random 71, nada es cuestión de suerte. En esta ocasión nos está acompañando Fernando Islas, él es periodista del Excelsior y se encuentra en la Ciudad de México. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Nico, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos, Fer, y bueno, pues vamos hablando de lo que nos concierne el día de hoy, que son los Juegos Olímpicos de 2020, que bueno, se llevaron en este 2021, pero más o menos ver cómo fue la realización de estos Juegos, tu opinión y ya nos iremos hablando de lo que fue la actuación de la delegación mexicana y algunos otros puntos importantes. Sí, bueno, pues claro, de entrada, como todo el mundo sabe, fueron unos Juegos muy especiales por la cancelación que tuvieron, o más bien porque se pospusieron un año. Solo se habían pospuesto Juegos por cuestiones de guerra, y en esta ocasión, pues la pandemia nos cobró factura. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud, la ONU, al principio de la pandemia, cuando empezó el confinamiento, decían precisamente eso, de que esto era casi como una guerra, ¿no? Una guerra contra un virus del que no teníamos vacuna. Ya la tenemos, ya el mundo ya está empezando a vacunarse, en fin. Pero sí, fue muy difícil para Tokio. Si de por sí es difícil ser anfitrión de un mega evento, llámese Mundial de Fútbol, por ejemplo, llámese Juegos Olímpicos, pues porque hay que invertir en infraestructura, no es solamente invitar a los países a competir. Sencillamente la Villa Olímpica, pues hay que construirla. Y en ese sentido, por ejemplo, los Juegos que se iban a llevar a cabo hace un año, en 2020, en verano 2020, hay que recordar, la Villa Olímpica, por ejemplo, normalmente se vende, es decir, es un complejo, son unidades habitacionales, llegan, se instalan las diferentes delegaciones, y después pues, los gobiernos las venden ahí a los habitantes, en este caso a los habitantes de Tokio. Bueno, pues un año tuvieron que esperar, y van a tener que esperar un poquito más, porque los compradores, los arrendadores de esos espacios, porque el 24 de agosto inician los Paralímpicos, que concluyen el 5 de septiembre. Entonces, bueno, todo eso entorpece o más bien ha entorpecido la operación regular del mundo. Japón invirtió, o Tokio en particular, invirtió mucho dinero para estos Juegos. Estaba viendo un dato el otro día, por ejemplo, en lo que va del siglo, un poquito antes, desde 2000 a 2021, según el Comité Olímpico Internacional, en 6 ediciones de los Juegos Olímpicos se han invertido $102 millones. Es un mundo de dinero. Bueno, pues a eso hay que agregarle que en este caso Tokio dejó de ingresar, o sea, la expectativa por ingresos de estos Juegos Olímpicos eran de $819 millones, y pues se redujeron a cero. No había, Claro. no había público, no dejaron, por el coronavirus, pues no dejaron que hubiera público en los estadios, en los centros acuáticos, en fin. Más la Dime. inversión extra, ¿no, Fer? Para lograr que fueran los juegos limpios, seguros, todas las pruebas que se están haciendo, La pues burbuja, todo sí, pues eso cuesta la dinero. burbuja. La burbuja, pues claro, hay que aplicar pruebas constantemente, y aún así, desde julio, un poquito antes de la inauguración, cuando empezaron a llegar los atletas, los entrenadores, en fin, aún así en la burbuja hubo unos 400 casos de virus, 400 positivos, pues, de virus. Esto no es atribuible, pues, a que hayan estado en Tokio, sino ya es probable que hayan llevado ya consigo el virus mientras viajaban. Lo lograron contener en esa burbuja. También estaba leyendo que Tokio, hablando del virus, pues, el 5 de agosto fue el récord de contagios, Sí. contagios reportados con 5,042, fue su máximo histórico durante este año y medio de pandemia, más o menos, que tenemos. Evidentemente están las campañas de vacunación,
Y de todos modos, los casos en Japón ya superaron los 1 millón de positivos. Sí. Llevan algo más de 15,000 muertes allá en Japón. Tomando en cuenta, Fer, que, bueno, Japón en general, Tokio, tienen una cultura del uso del cubrebocas, de la higiene, de la sana distancia, Pues sí, desde antes de la pandemia, ¿no? del, Por eso del, en un principio no fue tan grave, yo creo, o Japón como ciudad grande, o como país grande, o Tokio en general, no tenía los casos que presentó hasta después. Tokio es quizás la ciudad más grande del mundo. Bueno, la ciudad más grande del mundo se supone que es México, pero bueno, es más o menos lo mismo, es una mole Claro, de cemento y de avenidas, ¿no? claro. Entonces sí, eso con un virus tan agresivo como esto, y además con las nuevas variantes que están presentando, pues sí es un riesgo de contagio muy, Así es. muy alto. La cultura, de todos modos, lo que dices, pues la cultura de Japón, la cultura japonesa es de mucho, al margen del virus, pues, ¿no? Es de mucho Sí. respeto, de mucho orden, digamos, ¿no? Sí, así es. Y bueno, Fer, volviendo a los Juegos Olímpicos, ¿cómo ves en general los resultados, la inauguración, cómo se llevaron a cabo? ¿Tu Bueno, opinión? bueno, sí, la inauguración, hay que recordar que a principios de año, el 80 y pico % de los habitantes de Japón estaba en contra de la realización de los Juegos, pues, debido a la pandemia. Es decir, era mala idea, según ellos, hacer unos Juegos Olímpicos con todo lo que eso iba a representar, pues con todas las facturas que iba a generar, tanto sanitarias como económicas. En la inauguración, porque además fue muy difícil eso para Japón, pues durante la inauguración, en todos los Juegos Olímpicos hay protestas, se consideran una ventana, y es cierto, es una ventana muy importante, pues para hacer algunos reclamos sociales. Tokio no fue la excepción. En la inauguración, mientras se llevaba a cabo ahí en el Estadio Nacional de Tokio, afuera, en las calles ahí cercanas, frente al estadio prácticamente, hubo manifestaciones en contra de la realización de los Juegos. Pero bueno, a mí me gusta pensar de que el Comité Olímpico, más bien el Comité Organizador de Tokio 2020, terminó por honrar su palabra, pues más allá de los compromisos comerciales que por supuesto que existen, y más allá de las dificultades a las que se habrían enfrentado si hubieran cancelado los juegos que Claro, acabamos de ver, y los que veremos en algunos días en los Juegos Paralímpicos. claro. Curiosamente, para los japoneses, porque además hay que recordar que antes 3, 4 días antes de la inauguración, dos miembros que iban a participar en la ceremonia de inauguración, Cornelius, un músico célebre pues ahí en Japón, y uno de los productores de la ceremonia de inauguración, tuvieron que renunciar por un pasado ahí de bullying, de bullying y de comentarios racistas, ¿no? Sí, sí, Entonces, este de Cornelius fue el que aceptó que cuando él era joven, pues había hecho bullying a otras personas y se burlaba de sus compañeros y ese eh, fue eh, uno de... sí, era maltrato ahí a sus compañeros de escuela, bromas sexistas, en fin, y comentarios, pues, es que eran chistes por el holocausto, ¿no? Pero bueno, Sí, claro. en el caso del productor despedido o que tuvo que renunciar, ¿no? Pues Sí, bueno, son, lo del productor fue lo del... Quería llevar a una comediante japonesa y vestirla de cerdo y bajarla en medio... Pero fue un comentario en preparación, ideas y entre eso pues una broma, pero no a todos les pareció. bueno, lo que pasa es que el mundo ha cambiado tanto que ya de repente hay bromas que ya no se pueden hacer, ¿no? O si se Sí, exacto, hacen, hay que tener cuidado en el momento y el lugar donde se hacen y frente a quién se claro. hacen, en fin. Pero bueno, a pesar de todo eso, Japón, digo, Tokio en particular, pues, cumplió, hizo la inauguración, hizo los juegos con todas las dificultades que ya comentábamos, y
85%, es decir, al principio de año 8 de cada 10 japoneses no querían que se realizaran los juegos, pues se redujo a un 50-55% más o menos. La audiencia para los Juegos Olímpicos fue muy alta, no me refiero solo a nivel global, sino también en Japón fue muy alta. Es decir, los japoneses, digamos que pasaron de la alarma, pues, por realizar los juegos y el desencanto por realizar los juegos a sumarse y ver a sus compatriotas y los juegos en general, ¿no? Fueron 58 medallas para Japón en estos juegos, su mejor marca histórica, 27 fueron de oro. Entonces, digamos que la actuación de los atletas en las pistas, en las canchas, suele ser un aliciente, pues, es un lugar común, pero pues no lo voy a decir, da lugar para cierta esperanza, pues, con lo que respecta al futuro del coronavirus, para enfrentar el coronavirus. Sí, y el cambio de la gente, Fer, como mencionabas, que hubo protestas, pero en un principio recuerdo, hablaba hoy con un amigo que iba a ir a los juegos, no encontraban boletos para ningún evento, porque los japoneses ya habían comprado todo. O sea, ¿cómo pasó de ser la gran participación y de repente ya no quiero nada por parte de la gente, ¿no? Sí, sí, pues, lo que pasa es que lo que estamos viviendo, lo del confinamiento, pues es una montaña rusa de sentimientos, pues. Tienes etapitas buenas, digamos, entre comillas, y de repente nos ha tocado enfrentar situaciones pues que no son nada simpáticas. Pues no, en ese sentido, pues por muy Juegos Olímpicos que sean, no tienen por qué ser la excepción. Es decir, recibir en el caso de Tokio, en la Villa Olímpica, recibir a unos 11,000 atletas entre atletas y entrenadores, preparadores y sí, todo eso, sí, representantes, en fin, 4,000 y pico, 4,500 más o menos ahora con los Paralímpicos, pues supone un esfuerzo muy, muy grande, y Japón cumplió y seguramente cumplirá con los Juegos Paralímpicos. Claro, Fer. Oye, Fer, y en general, vámonos al medallero. ¿Cómo ven los resultados? ¿Volvemos a ver lo mismo de todos los años? Los de arriba son los mismos, los de abajo dando pues ahí lo que pueden y tratando de sacar una medallita. Los Juegos, sí, los Juegos Olímpicos son un reflejo de lo que es el mundo. Si nos vamos al listado de ingresos por el Producto Interno Bruto de todos los países, pues vemos, por ejemplo, así en orden, los primeros 5. Va Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido. Los países más ricos. Los países más ricos, ¿no? Y si nos vamos al medallero, es Estados Unidos, China, Japón, Gran Bretaña, Rusia que compitió con la bandera del Comité Olímpico Ruso, ¿no? Sí, por lo del castigo. Sí, pero pues Alemania de todos modos está en 9º lugar, Países Bajos está en el 7º, Canadá está en el 11º. Es decir, no tiene por qué ser no tiene por qué haber grandes sorpresas, que las hay en algunos casos, en algunas competencias particulares, por lo mismo, porque los atletas de repente son esfuerzos, no son producto de lo que, no necesariamente son producto de lo que genera cada país, hay que estudiar cada caso evidentemente, sino son esfuerzos individuales. Pues los logros de los atletas son esfuerzos individuales, y en ningún lado, como en los Juegos Olímpicos, quizás se vea esa situación. Digamos, para hacer deporte, ¿qué necesitas? Pues necesitas, para convertirte en un atleta de alto rendimiento, pues ¿qué necesitas? Necesitas tiempo. Y para tener tiempo, necesitas resolver tu problema económico. ¿Y cómo resuelves tu problema económico si quieres ser atleta de alto rendimiento, que representando a tu país en unos Juegos Olímpicos? Pues bueno, tienes que recibir algún apoyo mensual, alguna beca deportiva. Bueno, esos países poco, algunos lo hacen. México tiene ciertamente algunos apoyos, pero ¿cuál es cuál es el éxito? Pues, ¿no? Más bien, ¿cuál es la razón de los resultados de los países que comentamos, los 5 primeros? Bueno, que ellos tienen además
ciencia y tecnología. Ya de un par de décadas al menos a la fecha, un poquito más, no basta con competir, entrenar y lanzarse a las competencias. Hay que hacer Claro. toda una serie de estudios para tener el mejor rendimiento posible. Estados Unidos, China, Japón, Gran Bretaña, evidentemente Yo creo que tienen ahí el único que sale de esa fórmula es que Cuba, será Cuba, Cuba, Brasil, que tienen Cuba. bastantes medallistas. Sí, Cuba. Mira, a ver, rápidamente. A ver, estoy viendo el medallero, por ejemplo, quiero buscar a Qatar. Según yo, estaba en el lugar 40 y tantos, 41. Sí. Qatar, Israel, 39. Son dos países claramente con mucho mayor ingreso que Cuba, ¿no? Uh -huh. Son países mucho más ricos que Cuba, digamos, ¿no? Pues Qatar Claro. con todo el petróleo que trae. Y entonces decíamos 30, ¿qué dije? 40, 41, ¿no? Uh A ver, acá -huh. está otra vez. 40, no, 39, 41. Uh -huh. Israel, Qatar, 39, 41. Y Cuba fue el lugar 14, Claro. 7 medallas de oro. Eh, Son esas excepciones que de repente da también en el deporte. Seneca decía que no, no porque el freno sea de oro, el caballo va a ser mejor. No, no, no. Son esos esfuerzos individuales. Esas 7 medallas de oro de Cuba ahorita en Tokio, pues son esos esfuerzos individuales y sobre todo de corazón que le ponen o que le suele poner el Y, pueblo y, cubano. y que ha bajado su rendimiento, ¿no, Fer? Porque en ¿Sí? otros juegos eran de los primeros 10, ahí estaban siempre. Sí, 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 cierto. Lo que pasa es que, bueno, Cuba, el caso de Cuba es tradición y es una escuela que han hecho a lo largo de los años, pues, ¿no? Ciertamente pues, todos los países también evolucionan, en este caso en el deporte, pues, ¿no? Sí. Evolucionan, no tienen otras expectativas para hacer deporte. Por ejemplo, Australia, que suele ser potencia en natación, por acá lo tenía, Australia terminó en el 6º lugar, 17 medallas de oro. Uh Son -huh. potencia en natación, ganaron varias medallas de esas Claro. en natación. ¿Por qué? Pues porque en Australia es un fenómeno la natación, pues es decir, todos los niños, niñas quieren O Jamaica en las en, carreras, ¿no? en En las el carreras, atletismo. sobre todo en las carreras de velocidad, los Sí. países africanos Distancia. en las de distancia, 5,000, 10,000, maratón, ni se diga. Uh -huh. Son ese tipo es decir, el día que pongan en el programa olímpico el cricket, pues solamente 6, 7 países van a ir a jugar cricket, pues, ¿no? Claro. Los demás aquí en México, pues yo no tengo conocimiento de que haya una cancha de cricket Uh siquiera, -huh. pues, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Pero bueno, de todos modos, en ese sentido, es decir, tienen que ver, en Río de Janeiro, 5 países obtuvieron el poquito más del 50% de las medallas. Y en Tokio 2020, 5 países obtuvieron el 67% de las medallas, es decir, 190 países restantes Uh -huh. se repartieron 32% de Claro. las medallas. Es un reflejo Sí. de lo que es el mundo, pues con sus excepciones, con sus casos particulares para comentar, para estudiar y para analizar, pero es más o menos los Juegos Olímpicos son un reflejo de lo que es la competencia habitual en ya un mundo globalizado. Bueno, vámonos con México, Fernando. ¿Cómo ves la actuación de la delegación mexicana? Los resultados en general, se hizo un buen trabajo, muy criticado en las redes sociales por medio de que el gobierno no apoyó adecuadamente, la encargada de la CONADE está haciendo la medallista olímpica, se me fue el nombre, no Ana está, Guevara. Ana Guevara no está haciendo un buen trabajo. En tu opinión personal, ¿cómo ves la participación de México en estos juegos? La participación de México fue la que ha tenido durante toda la vida. Es decir, yo creo que fue en las últimas 3 ediciones, pues, Londres, Río y Tokio, ha sido muy buena para el parámetro mexicano. Uh -huh. Yo veo las críticas hacia
la gestión de Ana Guevara. Lo que pasa es que también Ana Guevara no se ayuda. Los casos de corrupción o mal manejo de los recursos en la CONADE ya han quedado más que evidenciados, y la Contraloría pues no ha querido actuar o no ha actuado como se supone que debería, en fin, pues cosas de política. Y en ese sentido, los ataques hacia la mala, entre comillas, la mala participación de México en los Juegos, pues es eso, es política. Eh, eh, a mí, decía un gran cronista mexicano, ya murió hace algunos años, el Mago Septién, experto en béisbol, Claro. decía, ahí están a final de cada partido decía, pues ahí están los números. ¿Cuáles son los números de México en estos Juegos Olímpicos? Son evidentemente las 4 medallas de bronce y los 7 cuartos lugares. Hay que recordar que, y no es un logro menor, los primeros 8 lugares de cada competencia reciben un diploma olímpico. Sí. Los primeros 8 lugares. En este caso, México tuvo entre los primeros 8 lugares en Tokio 2020, tuvo 20 atletas en esos primeros 8, siendo los primeros 8. O sea, ya quisiera yo ser el lugar número 8 en el mundo, en Claro, lo que sea, claro. ¿no? En tomar Sí. cerveza, aunque sea. Es más crítica política que realmente ver el desempeño. Y bueno, y la promesa de las, ¿qué dijo Ana Gabriela? 9 Sí, medallas. lo no que pasa recuerdo. es que dijo 10 medallas. Lo que pasa es que también, si nos ponemos como funcionarios públicos se ponen a aventar promesas como si fuera campaña, pues no, nunca, o sea, voy a hacer un puente aunque no haya río, pues bueno, Claro. eso le suele pasar. Y todavía cuando llegó a principios de semana Ana Guevara de Tokio, le preguntaron sobre esa situación, pues, de las 10 medallas, o el pronóstico de las 10 medallas. Pues todavía la tonta dice que ella no compitió, ¿no? Yo no competí, dijo, ¿no? Me recuerda eso de Vicente Fox cuando dijo, ¿y yo por qué, no? Sí. La actuación de México no fue mal, digo, 20 lugares entre los primeros 8 no es mala. En Río de Janeiro fueron también 20. En Londres 2012 fueron 22, es decir, estamos en el parámetro, Ahí. en el parámetro mexicano. Antes de eso, mira, en el 84 en Los Ángeles, los primeros 8 fueron 14. Claro, lo que pasa es que en Los Ángeles pues, hubo 2 medallas de oro en caminata, ¿no? Claro. Me decía un experto en deporte olímpico, me decía, sí, lo que pasa es que en el 84 no fueron los rusos, no fueron los soviéticos, pues, Los ¿no? soviéticos. Entonces, pues bueno, esas medallas de oro, pues está bien, qué bueno, pero pues no, hubo un puñado de competidores menos. Bueno, como sea, fueron 14 primeros 8 lugares en el 84. En el 2000, fue Sydney, fueron 13, digamos, no está mal, pero el mejor lugar, la mejor posición de México respecto a los primeros 8 lugares fueron 68, en México 68, fueron 30. Sí. Es decir, para alcanzar los 20 lugares, pues nos tenemos que ir hasta 2012. ¿Qué quiere decir esto? Que son los anteriores 2 ciclos olímpicos, pues, ¿no? Es decir, México está en el parámetro. Sí, y en el caso del 68 siempre ser anfitrión es un motivante extra para todos los participantes, ¿no? Sí, lo que pasa es que y también los expertos en olimpismo dicen eso, pues que en el 68 no se aprovechó como que se tuviera que haber aprovechado ese impulso, pues no fueron 3 medallas de oro, 3 de plata, 3 de bronce, pero pues, bueno, hasta ahí se quedó la situación. Hemos batallado históricamente, pues hasta estas 3 últimas ediciones que comento. En Tokio fue México el lugar número 84 de 93 países que alcanzaron medalla. Fueron 96 varones los que fueron a competir por 65 mujeres. Pero yo digo y lo seguiré diciendo, no es mal, no está mal a la luz de estos números que si nos vamos a quién sabe por qué en el deporte dicen que hay que ganar es lo único. Sí. Esa mentalidad de Vince Lombardi sí que
y también que se ha adoptado en el fútbol, que hay que ganar como sea. Claro. Pues bueno, eso es muy distinto en la operación de los Juegos Olímpicos. Claro. Definitivamente es mera política Claro. la situación o la crítica hacia México, pero también es mera política querer resolver el desarrollo del deporte en México. Como decía hace rato, si no tienes ciencia y tecnología agarraditos de la mano en el deporte, pues va a ser muy difícil aspirar a grandes cosas. Siguiendo con los mexicanos, ahora vámonos con los mexicanos que ganaron medalla fuera de la delegación mexicana. Sí. Ya ves el caso de los holandeses, esto del tiro con arco, y sí, me habías comentado el entrenador egipcio, creo. Óscar Salazar. Óscar Salazar, sí. Óscar Salazar, bueno, el caso de la arquera Vallardo se apellida Vallardo. Ella compitió en Río, si no recuerdo mal, llegó a los cuartos, por México. Si no recuerdo mal, llegó a los cuartos de final en los Juegos de Río de Janeiro, y ahora pues obtiene una plata en Tokio 2020 ya como representante de los Países Bajos. La situación de ella es muy sencilla, pues se fue a vivir a Ámsterdam, bueno, a los Países Bajos, se casó con un neerlandés, y él también atleta de tiro con arco, y bueno, pues ahora compite por los Países Bajos. El caso de Óscar Salazar, bueno, él sí, medallista como atleta, y ahora como entrenador de Tokio, pues logró 2 medallas, o 2 de sus entrenados logró 2 medallas. Su caso es también para discutir, porque aquí aparentemente no tuvo, bueno, él dice que no tuvo el apoyo que requería, y aceptó la oferta de Tokio él es entrenador de taekwondo, fue taekwondoín, pues, ¿no? Medallista por México, claro, de taekwondo. Sí. Su hermana Iridia también medallista para México en taekwondo. Su padre es el que los entrenaba, su padre murió el año pasado. Y Óscar, estando allá en el Cairo, pues es decir, no pudo despedirlo no pudo despedir a su viejo. Él no sabe, esto lo dijo hace menos de una semana, él no sabe si va a continuar como entrenador de Egipto al día de hoy. Va a tener que platicar allá con las autoridades deportivas, pero pues, sin duda, no digo que vaya a ser, que sea un logro de México, pues, ¿no? Pero es lo que platicamos hace rato. De repente los triunfos son esfuerzos individuales, y esta situación de Óscar Salazar sin duda es un triunfo individual, pues el haber seguido a un país tan lejano, tan distinto, claro, a México, y llevar al podio a 2 de sus atletas, pues no es logro menor. Y las oportunidades fuera del país, ¿no? Platicábamos fuera del podcast también el caso del basquetbolista que tiene ascendencia mexicana, que su mamá es mexicana, que está con la selección de Estados Unidos. Devin Booker, pues sí, Devin Booker, sí, que acaba de jugar las finales de la NBA con los Soles de Phoenix. Acabaron las finales y se puso luego el uniforme de Estados Unidos y fue a competir con Estados Unidos, que ganó finalmente el oro, y además era titular, fue titular con esa selección de Estados Unidos. Hacíamos la broma de que aquí las autoridades del básquetbol mexicano le habían prometido la titularidad en el equipo nacional. Bueno, pues no, pues la promesa valió sorbete, ¿no? Es decir, si lo llama a integrar, si lo llaman a integrar el equipo de Estados Unidos. Y bueno, aquí mencionando un poco a la gente que criticó tanto a los atletas por haberse ido a Holanda, Egipto, que tanto criticaban al gobierno como criticaban a los atletas, pero después se le echaron encima
a las jovencitas representantes de México del softball cuando la mayoría tienen la doble nacionalidad. Es más, muchas ni siquiera hablan español. Sí, pero y no, por no lo de importa. los uniformes fue muy criticado, que los tiraron y que no sé. Sí, los uniformes son ropa. Es Exacto, ropa. No. Aquí en México, en Estados Unidos es diferente, ¿no? La bandera sí la puedes usar hasta en los calzones, ¿no? claro. Aquí en México no. Aquí en México por ley no puedes burlarte de la bandera mexicana, pues, ¿no? Creo que fue el caso de Luis Miguel, que tuvo que pedir permiso ahí a la Secretaría de Gobernación para poner la bandera en uno de sus discos, uno de estos discos de mariachi, en fin, ¿no? Muy mexicano. Claro, Pero es la bandera, no es la ropa. sí, sí. No es la ropa, o sea, son tonterías que de repente la gente le gusta discutir, no sé por qué. Chabela Vargas decía, bueno, es que lo que pasa es que los mexicanos, pues, el propio Luis Miguel es el caso más, o el mayor ejemplo quizás, pues, ¿no? Nació en Puerto Rico, si no recuerdo mal. Sí, 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 él no es mexicano Y tú, bueno, sí, pero nacido aquí, ¿no? si tú le dices si tú le dices a una de sus admiradoras de 15 a 75 años que las hay, pues te mata. Si tú le dices que Luis Miguel no es mexicano, pues te mata. Claro, claro. Entonces, pues aquí las casos de estas niñas, pues sí, pues tienen que ser, son hijas de mexicanos, pues, por razones diversas, están jugando o estudiando y jugando en Estados Unidos, pues así se da esa situación. Decía Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana, ¿no? Exactamente. Y ya saquemos el asunto. Y bueno, y nos trajeron un cuarto lugar, Fer, también. En softball, que no existe No una está mal. liga de softball como No, si en México, ¿no? no. Excepto la liga bueno, que yo sepa lo que es Ibero y Teso, ellos pero, tienen representantes de softball, pero no para hacer una selección. pues no, porque son como actividades de la misma oferta educativa, pues no pasa de Exacto. ahí, no pasa de ahí. En Estados Unidos eh, hay pretensiones de hacer una liga de softball. Aquí estamos a años luz de eso, pues, ¿no? Sí, no, Pues hombre, claro que van a estar allá. Es decir, si vamos a criticar eso de que no son mexicanas, pues, ¿qué me dices del caso de Israel en béisbol, que le ganó a México, por cierto? claro, Estaba sí. llena de gringos también. Que ganó, aparte, pues México, la peor actuación en béisbol en años, ¿no? Bueno, también eso es una cosa de política Con deportiva, Adrián pues, ¿no? González a la cabeza, por cierto. Sí, pero bueno, pues cambian de entrenador al cuarto para las 12 y se llevan a todos los tomateros. No digo que los tomateros de Culiacán sea mal equipo, pero pues bueno, no. Se esperaba mucho más, pues, ni Sí, sí, hablar, claro, ¿no? claro. Siempre se espera mucho del béisbol y no cumple. Bueno, Fer, quiero tocar un tema muy sensible y lo que para mí fue una total incongruencia de parte de las autoridades olímpicas, el caso de Laurel Hubbard, la neozelandesa que ganó oro en halterofilia, que es trans, y digo incongruencia porque por un lado permiten a una persona transgénero participar con mujeres que bueno, su físico realmente es muy diferente al de sus competidoras, y por otro lado a las noruegas que deciden usar un short, las multa porque no es parte no sé si voy Sí, al sí, punto. sí. Sí, son ese tipo son ese tipo de, no quiero decir incongruencias, pues, pero, ay, mira, ¿Cómo le dirías? ¿qué, qué pasó? Es que, mira, es que es situación de cada federación. En este caso, la Federación de Halterofilia discutió en sendas sesiones si era conveniente o no que compitiera una atleta o un atleta, no sé cómo llamarlo, con estas cosas. Bueno, se decidió que sí. ¿Te acuerdas de Oscar Pistorius, el ahora venido en desgracia, el Sí, corredor claro, sudafricano que tenía sudafricano. sus prótesis? Uh-huh. Bueno, pues él quiso competir no en paralímpicos, en Él, olímpicos, y se pero le dio la oportunidad. ¿qué tanto le ayudan esos
resortes, no sé cómo llamarlos, ¿no? Sí. Seguramente algo, pues, ¿no? El caso de la natación, ¿te acuerdas? Hace 10 años, los trajes estos cuerpo completo Sí. de una marca ahí, una marca que desarrolla tecnología para el deporte. Pues evidentemente estaban rompiendo los récords todos los días. Claro. Hasta que la Federación de Natación dijo, no, esto ya no, ya fuera. Y los dejaron de usar, los prohibieron. Y en atletismo, ¿no, Fer? También recuerdo el caso, la misma Ana Gabriela Guevara que usó el traje completo para el Mundial de la Liga Millonaria, o no recuerdo bien el nombre. La Golden League. La Gol En el caso del atletismo, pues los zapatos, las zapatillas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Ya la dejaron competir a la neozelandesa. Bueno, sí, no, neozelandesa. Ya la dejaron competir. ¿Qué más podemos discutir? Pues, ¿no? En el caso de las niñas estas que no querían salir en bikini o con chorcitos, no sé cómo, ¿no? Sí, era bikini y ellas querían salir en short porque no hay ninguna diferencia en su juego si salen en un short en un bikini, ¿no? No, pero la federación por alguna razón lo contempla así, entonces multa. Bueno, en atletismo y en otros deportes, las musulmanas corren con su velo Su burka, ¿no? ¿No? Sí, se tapan, ya sabes, ¿no? Se tapan se tienen que tapar, pues, ¿no? La cabeza. Las dejan. Eso está bien. Está bien. Y había quien decía que no debía ser. Claro. ¿Qué ventaja, qué desventaja hay en competir con chorcitos o con velos o que un trans pase lista ahí en la competencia? Claro. Y ya se establecieron las reglas. Es decir, no descubrieron que era trans el día de la competencia, ¿eh? No, totalmente de acuerdo, pero no abre la puerta para que, no sé, el que quedó en sexto lugar en los 100 metros planos con hombres de repente salga y diga, oye, es que yo me siento mujer y yo soy mujer y ahora en 4 años voy a competir con las mujeres. Son esas discusiones que hasta hoy en día se han dado, ¿no? Yo me acuerdo del maratón, la prueba de maratón no la corrían las mujeres, ¿no? Sí, claro, no, era, bueno. Está el caso de esta, se me olvidó el nombre hay una alemana que en el maratón de Boston compitió, se disfrazó de hombre para poder competirlo, y por ahí un juez la descubrió y le jaloneó del brazo, pues, para impedir que siguiera compitiendo. Son esos avances que en este caso sí, pues son esos avances que hemos tenido o que la propia competencia ha tenido. Yo siempre me acuerdo de Dorando Prietti, el corredor italiano, maratonista italiano que ganó los Juegos de Londres de 1908. Al final lo bajaron del podio porque protestaron, pues porque le ayudaron a cruzar la meta. Aquí tengo un librito, mira. Le ayudaron a cruzar la meta. Aquí está Orlando Prietti, ¿no? Sí. Sí se ve, el de en medio, obviamente. Sí, claro, Orlando donde Prietti. Lo está ayudando el juez. Ahí lo está ayudando el juez, el de sombrerito. El de al lado, el señor era un periodista que fue a cubrir los juegos. Se llamaba Arthur Conan Doyle, fue el que inventó a Sherlock Holmes. Bueno, antes de cruzar la meta, Orlando Prietti había recibido ayuda no solo del juez, sino de algunos agentes en alguna situación ahí de emergencia. Un aficionado le dio un traguito de coñac para que pudiera seguir compitiendo. Sí. Bueno, pues al final lo bajaron del podio porque se quejaron de que había recibido ayuda. En ese entonces, ¿cómo a un juez se le ocurre ayudar a un competidor? Bueno, esas cosas hoy en día son impensables, ¿no? Que un juez ayude, claro. No debe ser, pues, ¿no? O está prohibidísimo, más bien. Sí, no, hombre, ni siquiera si se acercan y cuando les ponen la amonestación o algo con la paleta, no, ni siquiera se acercan a tocarlos ni nada de eso. Entonces, la situación de la neozelandesa, pues tiene que discutir con ese y todos
los atletas trans de Claro. aquí al futuro, pues. Sí, claro. Va a ser, es un tema, ¿no? Y bueno, Sí. no nomás se está viendo en los Juegos Olímpicos, en la propia redes sociales, en la vida de todos se está viendo. En resumen, Fer, ¿los Juegos Olímpicos te gustaron? Sí, sí, fueron unos Juegos Olímpicos, como decíamos, particulares por la emergencia sanitaria. Eh, Se comprueba que los Juegos Olímpicos son un evento para la televisión, ahora auxiliados por la tecnología de punta, puedes decir, en tu celular, puedes ir en el camión y ves los Juegos Olímpicos. Además, tienes opción de ver entre 4 o 5 competencias, pues tú no puedes ver todo, porque hay al mismo tiempo varias competencias. Bueno, tú eliges cuál ver en ese momento, pues, y en tiempo real. Fueron unos Juegos Olímpicos con espectadores móviles, pues, digamos, ¿no? Sí. Te digo, ibas en el camión, en el trabajo ahí, acomodabas en la computadora, mientras trabajabas ahí ponías las pantallas las competencias, pues, en la computadora, en fin, pues, ¿no? Te ibas a comer, igual, te llevabas el celular ahí, lo estabas viendo, pues. En el caso de América, pues, era difícil por la diferencia de horario, pero aún así yo creo que fueron buenos Juegos Olímpicos, y los japoneses también, fíjate, curiosamente al final, que la mayoría de ellos estaba en contra de los Juegos, aparentemente en las encuestas recientes ya eh, arrojaron resultados satisfactorios, pues, con respecto Lo aprobaron al final de cuentas. Sí, finalmente, porque, pues bueno, lo que ocurre en las canchas, en las pistas, en todos los escenarios deportivos, pues bueno, no tiene que ver con lo que ocurre afuera, ¿no? Eh, Aunque en este caso se trata de una pandemia, pues, ¿no? Pero bien controlada, bien llevada, yo creo que tuvimos unos juegos dignos para el largo recuerdo. Claro. Y bueno, esperar ya 3 años para los próximos Qatar. Son muy poquitos, para París. Para Son, París, son, perdón. Estaba son muy, pensando en el Mundial. y el Mundial también ya está a la vuelta de la esquina. Son muy Sí. poquitos años para el siguiente ciclo olímpico. La Olimpiada, hay que recordar, la Olimpiada la Olimpiada no es durante los Juegos. O sea, es mal dicho decir, por ejemplo, la Olimpiada de Tokio 2020 durante los Juegos. Eh, en este caso, ya empezó la Olimpiada para París 2024. La Olimpiada es el ciclo olímpico, pues, ¿no? Las eliminatorias, o más bien la suma de puntos en las diversas disciplinas y competencias para llegar a París, para llegar a los Juegos de París, que duran 2 semanas. Ahora, hay una problemática porque el virus y las variantes pues todavía no están netamente controladas. Entonces, ahí los calendarios se van a tener que ajustar, y las burbujas Claro. para las competencias van a tener que ser también muy estrictas, ya con los ejemplos recientes, para llevar a cabo de la mejor manera posible todos esos requisitos ya de cara para llegar a buen puerto a París 2024. Claro. Sí, va a ser muy interesante y bueno, pues esperarlos pronto. Yo creo que hasta aquí, algo más, Fernando, que quieras No, comentar o que se nos haya pasado a platicar sobre lo que fueron estos juegos. no, yo creo que fue una charla muy completa, te agradezco mucho. Nada más esperar cómo poco a poco, decíamos, están las variantes, pues, ¿no? Pero bueno, hay que seguir cuidándose sin bajar la guardia, y poco a poco retomar nuestras actividades cotidianas. Bueno, perfecto. Y ya para la próxima plática que tengamos, ya nos vamos adentrando un poco ahora a lo que va a ser el mundial o ver qué otra disciplina deportiva ya digo, ya sea deportiva, música. Fernando es un experto en literatura, en deporte y en música. Eso sí se los puedo decir a todos los que puedan llegar a ver este podcast. No dejen de seguirnos en todas las redes sociales. Vamos a procurar entrar a Spotify
Esta es la primera prueba y búsquenos en todos lados como el Random 71. Todo es cuestión de suerte. Gracias, Fernando, otra vez y bueno, pues nos vemos pronto y seguimos hablando. Muchas gracias, Nico. Un abrazo. Gracias a todos por seguirnos. Hasta luego.